algunas son localizadas, como esta que pueden ver ustedes, otras son generalizadas, que puede estar en diferentes partes del cuerpo. Esta es el centro normalmente es un poquito más hipercrómico, la periferia, perdón, en relación con el centro, y ahorita vamos a ver la evolución de estas placas. La lineal es la que abarca sobre todo la mitad del cuerpo, y la diferencia con golpe de sable es que la de golpe de sable no solamente abarca la mitad del cuerpo, sino la mitad de la cara. La generalizada es lo que les decía, que afecta pues diferentes áreas del cuerpo y se puede asociar a fenómenos de Raynaud y a manifestaciones articulares, pero sin manifestaciones sistémicas. La diferencia de esta esclerodermia localizada, vuelvo a repetir, morfea en placas, lineal, golpe de sable, profunda, o inclusive que todo esté afectado el cuerpo con este tipo de lesiones, es que solamente abarca piel, a la diferencia de esclerosis sistémica localizada o difusa, que abarca órganos. Como les decía, abarca cualquier parte del cuerpo, pueden ser una o varias placas, que pueden ser de más o menos de 3 centímetros hasta 20 centímetros, o sea, muy amplias, muy grandes, hiperpigmentadas en un inicio, y conforme avanza la evolución de la placa, puede tender a ser hipopigmentada e inclusive a ser una atrofia. Redondeada con un halo eritematoso violáceo, pero principalmente eritematoso en las fases iniciales, y la actividad de la placa puede ser de 3 a 5 años y después ya únicamente deja el daño, que es la hipopigmentación o la atrofia. A veces tiende a mejorar, a revertir, pero muchas veces requiere pues manejo para esta mejoría. Esta es la placa que les decía, que normalmente puede ser en etapas iniciales un halo hiperpigmentado rojo violáceo con un área hipopigmentada. En la etapa inicial puede ser un poco de edema brillante, como lo pueden ver en esta placa, e inclusive pérdida de anexos, o sea, de pelo o de vello en este caso. Conforme avanzan las lesiones, como pueden ver en estas imágenes, tiende a ser hipopigmentada e inclusive dejar cierta atrofia. Les decía, pueden ser de 3 centímetros hasta 20, como estas grandes, pueden ser únicas o múltiples en diferentes partes del cuerpo. Vean acá, vean esta, y es una placa muy grande, muy extensa, hipopigmentada, ya en la parte inferior, miren, con tendencia a la atrofia, ya una placa muy añosa, en esta parte también. Y vean aquí todavía esta está más activa, esta ya está tendiendo a ser más crónica, esta es intermedia, y pueden ser únicas o múltiples. Inclusive cuando son placas muy grandes, muy extensas, que abarcan, como la que les decía, lineal, o una morfea muy extensa que abarca una extremidad, llámese pierna o brazo, lo que puede pasar es vean esto, vean esta pierna, que es la pierna normal, y vean esto, puede haber atrofia o hipotrofia de la extremidad, ya sea brazo o pierna, y esto dejarlo como secuela, de manera que se tiene que tratar pues en las etapas más iniciales para evitar esto. También vean esto, como pues esta hipoatrofia va a dejar un miembro pélvico más delgado, y esto puede dar pues alteración en la longitud de las piernas, problemas articulares o tendinosos en etapas tardías. Aquí vean también, es una placa de morfea ya con atrofia, o sea, ya con secuela, lo mismo esta. La generalizada que les decía afecta de 30 a 50 años, son placas grandes, generalizadas, a veces se asocian a fenómenos de Raynaud, pero normalmente no son sistémicas, o sea, no es cutánea limitada o cutánea difusa, simplemente es localizada a piel. Y vean toda esta región toda llena de lesiones de morfea. Vean otra más, vean todo esto, ya son secuelas, puesto que tiene mucha atrofia esta área. La lineal, les decía, abarca la mitad del hemicuerpo, solamente un hemicuerpo, y en golpe de sable es cuando abarca la cara.
Esta, por ejemplo, es lineal o en banda. Vean toda esta región, vean este tórax, como ya también está tomado, y vean todo el brazo, en donde hay áreas ya hipopigmentadas, ya es un brazo con mucha secuela, y si comparáramos con el brazo contralateral, pues este estaría más atrófico. Miren este también. Estas morfeas, en general la mayoría de las morfeas son más frecuentes en los niños, y la esclerosis sistémica, ya sea cutánea limitada o cutánea difusa, son más frecuentes en los adultos. Miren cómo está la placa de morfea. Vean, incluso puede dar contracturas en flexión en las manos, con áreas totalmente de hipopigmentación. Vean este brazo, igual les decía, si lo compararan con el contralateral, pues se vería un brazo muy atrófico. En golpe de sable, les decía, abarca la mitad del cuerpo, pero también la mitad de la cara, como se puede ver esta lesión en este niño. Hay lesiones muy pequeñas que abarcan nada más cierta parte de la cara, pero puede haber lesiones ya. Ahora aquí miren esta lesión, como viene abarcando toda la piel cabelluda. Lesiones más profundas, van mi cara, como viene toda la piel cabelluda, abarcando la frente. Pero hay áreas tan grandes en golpe de sable, como vean la de esta niña o la de esta señora, que abarca toda la hemicara y desgraciadamente puede dar secuelas importantes, no solamente, por ejemplo, en este caso articulares a nivel de la temporomandibular, sino también puede dar problemas pues a nivel estético. A veces se asocian a problemas neurológicos, y eso lo van a ver en neurología cuando vean el síndrome de Parry-Romberg, que son alteraciones neurológicas más atrofia de hemicara. Este no es Parry-Romberg, este simplemente es una esclerodermia lineal en golpe de sable porque abarca la carita. Igual otras lineales, vean todo el hemicuerpo tomado de una extremidad, vean el otro no tomado y vean el tomado con atrofia. También todo este hemicuerpo tomado. Estas son lesiones más nuevas. De hecho, aquí se ve como el área eritematosa. Aquí se ve ya más oscuro, entonces son una combinación de lesiones antiguas y más actuales. La fascitis eosinofílica se asocia a morfea, pero una morfea más profunda que no solamente abarca la piel y el tejido celular subcutáneo, como puede ser la morfea o la lineal, sino esto abarca músculo, y al abarcar músculo deja una secuela más importante de atrofia. Se acompaña de eosinofilia, de aumento de la velocidad de sedimento globular, y lo que les decía, pues abarca hasta la fascia, abarca músculos, y esto deja una secuela importante. De la eosinofilia periférica, por eso su nombre de fascitis eosinofílica o síndrome de Schulman, de hecho se conoce más como fascitis eosinofílica. ¿Qué va a haber? Primero, un infiltrado inflamatorio perivascular intersticial por células inflamatorias como linfocitos, plasmocitos, eosinófilos e histiocitos. Posteriormente, un edema e infiltrado de fibras de colágeno, que esto es lo más característico en la esclerodermia, hace en piel o en tejido, y abarca, en caso de piel, pues abarca dermis y tejido celular subcutáneo. Va a haber infiltrado vascular. La epidermis puede estar normal o atrófica, va a haber infiltrado inflamatorio e incremento de engrosamiento de colágeno, lo que va a dar el engrosamiento de la placa y posteriormente la atrofia. Disminución de anexos, que les decía, disminución de las papilas dérmicas y engrosamiento hialino de las paredes arteriolares, y las fibras elásticas normales en la superficie, pero disminuidas en profundidad. Pues aquí se ve cómo está el engrosamiento de las fibras de colágeno con un infiltrado inflamatorio importante. De tratamiento hasta la fecha, pues desgraciadamente no hay un tratamiento específico como tal.
Se ha recomendado para disminuir el infiltrado inflamatorio de colágeno y fibroblasto secundario, la colchicina, las sulfonas, la vitamina E, hidroxoprolina, de penicilamina y varias cremas que recomendamos tanto nosotros como los dermatólogos, unas que son algunos inmunosupresores locales como tacrolimus y pimecrolimus. La realidad es lo que los ayuda es el esteroide local y después darles alguna combinación de estas cremas, y la colchicina, que es un antifibrótico, es lo que más llega a ayudar. También el metotrexato, que damos en artritis reumatoide, aquí también nos llega a servir, la ciclosporina A, y últimamente la fototerapia con PUVA también se ha visto con respuesta. De hecho, esta parte de las morfeas les decía que a veces yo no hablo mucho porque dermatología lo da, pero bueno, ante la duda de varios de ustedes, por eso metí este apartado. Y avanzando en los temas, la miopatía inflamatoria. Ay, perdón. Perdón. ¿Sí ven la presentación? No, doctora, no, doctora. A ver, permítame tantito. ¿Ahora sí la ven? Sí, doctora, ya se puede ver. Perfecto. Ahora, este es el último tema de lo que veíamos de Sjögren, esclerosis sistémica, miopatía inflamatoria y esclerosis sistémica. La miopatía inflamatoria es otra de las enfermedades autoinmunes. Son enfermedades inflamatorias autoinmunes, pero esta específicamente, la miopatía inflamatoria, es de músculo. Entonces ya vimos que la artritis reumatoide afecta la articulación, la esclerosis sistémica afecta la piel, el síndrome de Sjögren afecta las glándulas. ¿Qué otra vimos? La osteoartrosis, el cartílago. ¿Qué otra vimos? Y bueno, el lupus eritematoso les decía, bueno, la fibromialgia, el músculo, y la, hay que otra vez decía, bueno, la osteoartritis, el cartílago, el lupus les decía que no hay un órgano blanco como tal, que se pueden afectar todos, pero las que pueden ser diagnóstico diferencial y que les puedo hacer una pregunta de examen puede ser la fibromialgia y la miopatía inflamatoria. Recordando que la fibromialgia es una enfermedad del músculo que principalmente puede provocar dolor muscular. Acuérdense que puede producir dolor muscular, gastritis, colitis, depresión, ansiedad. ¿Cuál es la diferencia con miopatía inflamatoria? Bueno, la miopatía inflamatoria se caracteriza por debilidad muscular, la fibromialgia no. Entonces, les puedo poner un caso clínico de un paciente con dolor muscular que a lo mejor les ponga algún parámetro que les hiciera sospechar en miopatía inflamatoria, del tema que vamos a ver, pero nunca les reporto debilidad ni elevación de enzimas musculares. Realmente no existe una fibromialgia que tenga, por un lado, debilidad y por el otro, elevación de enzimas musculares, que ahorita van a valorar ustedes. Entonces, probablemente sea un caso de fibromialgia. A la inversa, les puedo poner un paciente que a lo mejor tenga sueño no reparador, tenga cefalea, pero tenga debilidad muscular con elevación de enzimas musculares. Pues ustedes tendrán que pensar en miopatía inflamatoria más que en un caso de esclerosis, que un caso de fibromialgia. Y bueno, vamos a ver algunas pruebas electrofisiológicas que puede haber en este tipo de pacientes. Para empezar, las miopatías inflamatorias se dividen en diferentes tipos. La principal es polimiositis, dermatomiositis, poli o dermatomiositis asociada a neoplasias, dermatomiositis juvenil,
poli o dermatomiositis asociada a otras enfermedades del tejido conectivo y miositis de cuerpo de inclusión. Ahorita vamos a ver las diferencias, pero básicamente la polimiositis es únicamente debilidad muscular. La dermatomiositis es debilidad muscular más alteraciones cutáneas, de ahí su nombre de derma. Poli o dermatomiositis, adelantando un poquito, después de los 60 años, un paciente con polimiositis, o sea, debilidad muscular, o principalmente dermatomiositis, debilidad muscular y alteración cutánea, tiene que estudiarse un cáncer de acuerdo a la edad y el sexo. ¿Qué significa esto? Cáncer de mama, cáncer pulmonar, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, y que fuera un paraneoplásico lo que estuviera teniendo el paciente como dermatopoli. En jóvenes, dermatomiositis o polimiositis juvenil antes de los 16 años, que las poliodermatomiositis se pueden asociar a otras enfermedades del tejido conectivo, como lupus, como esclerosis sistémica, etcétera. Y esta que no la vamos a ver porque realmente es muy, muy rara. Las principales, les decía, dermatomiositis, polimiositis asociadas a cáncer y juvenil. Estas de miopatía por cuerpos de inclusión les digo que son muy raras y solamente es el mismo cuadro de una poli, solamente que en la biopsia cambia un poquito y por ahí se los voy a mencionar. Esto lo valora principalmente el neurólogo, de ahí que yo no me voy a meter mucho a eso. Las miopatías inflamatorias, para que ustedes las conozcan, a veces las valoramos los reumatólogos, pero hay otras miopatías localizadas en el ojo, en la cara, etcétera, que las ve principalmente el neurólogo. No son tanto autoinmunes, tienen un componente de alteración muscular que da este tipo de lesiones. Por eso es que nosotros normalmente no las vemos. ¿Qué vemos? Lo sistémico, la afección no solamente de músculo o de piel, sino los órganos que se afectan. La incidencia es muy bajita, vean, menos de 10 casos por millón de personas, es muy rara. Y puede ocurrir en cualquier grupo de edad. Normalmente se presentan por arriba de los 25, 30 años, pero puede ocurrir en cualquier edad. Mayor incidencia en negros que en blanco. Y la media de edad de inicio es de 50 a 60 años. A diferencia de la dermatomiositis, que tiene dos picos. Una es en los niños de 5 a 15 años y en los adultos de 45 a 65 años. De aquí que, como ustedes lo pueden ver, es que en los niños hay más dermatomiositis que polimiositis. Y la relación de polidermatomiositis es un poquito más en mujeres que en hombres. Ahora, los factores genéticos. Los factores genéticos están, bueno, como todo lo autoinmune, ya saben ustedes, tiene su componente autoinmune y su componente genético. Genético normalmente son múltiples poligénico que está asociado a estas enfermedades, principalmente involucrado el HLA-DQA1 y el HLA-DRB1, que es como más frecuente este tipo de haplotipos en las enfermedades. Si recuerdan, por ahí vimos el lupus inducido por drogas. Bueno, pues también las miopatías inflamatorias se pueden asociar a drogas, como decía, la cloroquina, la colchicina, algunos esteroides de manera crónica y elevada, el etanol, heroína, penicilamina, estatinas, algunos medicamentos que se dan en VIH como sidobudina. Estos pueden producir alteraciones de las vacuolas a nivel del músculo y esto producir las miopatías inflamatorias. ¿Qué se tiene que ver? Bueno, pues si está consumiendo alguno de estos medicamentos para que cause la miopatía inflamatoria y valorar quitar el medicamento a ver si con eso se quita la miopatía y si no, pues quiere decir que no fue nada más una casualidad el que tomara un medicamento y se asociara a miopatía inflamatoria. Las infecciones también se han asociado a infecciones. Las bacterias, los parásitos y los virus también se ha visto como parte desencadenante
desencadenante de las miopatías, ya sea es un patrón genético, a veces la ingesta de medicamentos y el patrón infeccioso, bacterias, virus o parásitos, que puede ser desencadenante o trigger para este tipo de miopatías inflamatorias. Asociado a tumores es mayor en la dermatomiositis que en la miositis, y les vuelvo a repetir, puede ser finalmente un paraneoplásico el desarrollo de estas enfermedades. Lo que pasa, va a haber alteraciones en inmunidad humoral, va a haber depósitos de inmunoglobulinas y complemento en los depósitos musculares, y va a haber gamapatía monoclonal. Ahorita voy a hablar de estos anticuerpos. Probablemente se corte en algunos minutos la señal. Si se corta, volvemos a reiniciar, por favor. Va a haber dos patrones inflamatorios. Por un lado, depósito de CD8 y CD4, depósito de macrófagos y de células dendríticas. Y por el otro lado, puede haber un patrón perivascular inicial con 4 CD8 y células dendríticas. Esto, y lo vamos a ver más adelante, del patrón de la polimiositis o del patrón de la dermato o de la polimiositis. La polimiositis principalmente está asociado a depósitos de CD8 y la dermatomiositis principalmente está asociado a depósitos de CD4. Aquí está lo que les decía, la dermatomiositis principalmente CD4 comprende de células B, diferencia la corpodinclusitis. Y si hay un tumor, pues es probablemente una dermato o polimiositis asociada a neoplasias como un paraneoplásico. El daño, pues principalmente hay receptores de daño directo a través de los anticuerpos que se depositan en... Doctora, se le está cortando mucho el audio. Ocasionando este fenómeno autoinmune y al final pues la miopatía inflamatoria. Principalmente, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, doctora. ¿Me escuchan? Ahí se escucha mejor. Hola, hola. Sí, doctora, ahí se escucha mejor. Tales anticuerpos que forman parte de esta enfermedad son el HO1, el Mi2, el PL7, son los principales anticuerpos, lo van a ver más adelante, asociados a este tipo de enfermedades. Hay muchos otros, no es necesario que se aprendan todos, pero sí principalmente el HO1, el Mi2, el PL7 y el otro es el SRP. Les decía que la diferencia es que polimiositis ocurre en ausencia de lesiones cutáneas. Puede haber dolor muscular, pero la principal característica es debilidad muscular. Puede haber fiebre y ataque al estado general. Les decía que se puede asociar a otras enfermedades reumatológicas como esclerodermia, lupus, artritis, Sjögren, etc. ¿Qué va a haber? Pues debilidad muscular. La característica de la debilidad muscular es proximal. Proximal en la cintura escapular y en la cintura pélvica. Es muy raro que afecte las partes distales.
La debilidad es simétrica. Si afecta una cintura escapular, afecta a la otra. Si afecta una cintura pélvica, afecta a la otra. Puede afectar o haber una debilidad axial del cuello. A veces se asocia a dolor muscular, como si fuera una fibromialgia, pero la característica principal es debilidad. A veces puede haber tumefacción muscular, es rarísimo, y este síndrome de Gowers es que el paciente de estar sentado no se puede parar. Al inicio el paciente se puede percatar de la debilidad porque no puede subir a los autobuses o a un coche, del sentado al pararse se le dificulta, el peinarse se le dificulta, el ponerse la ropa interior se le dificulta y poco a poco se va cansando, se va fatigando hasta la incapacidad de poderse movilizar. A veces incluso puede afectar órganos como el esófago, puede haber también una insuficiencia respiratoria aguda por debilidad de los músculos respiratorios. Entonces, la parte más grave es la afectación a órganos. Lo que les decía, puede haber disnea, disfonía, dificultad para la deglución. En las formas más graves puede haber una neumopatía intersticial y es pues ya unas variantes que requieren hospitalización para manejo intravenoso. Esta variante con afectación pulmonar principalmente está asociado a este anticuerpo que les decía anti-Jo1, que es este. Puede haber disfagitis por reflujo, dolor abdominal, diarrea y estreñimiento, así como vasculitis intestinal, provocando incluso un sangrado de tubo digestivo. El corazón también se puede afectar con alteraciones en el bloqueo cardíaco, arritmias, inclusive cardiomiopatía. De hecho, más que las arritmias, las cardiomiopatías pueden ser las más frecuentes. Puede haber artralgias de pequeñas y grandes articulaciones, rara vez afecta o rara vez hay artritis. Puede haber fenómeno de Raynaud y ataca al estado general, fatiga, anorexia, pérdida de peso y fiebre. La dermatomiositis, aparte de la miopatía o de la polimiositis, hay lesiones cutáneas. De las más características son estas lesiones en Gotrón. Vean estas lesiones hiperpigmentadas, principalmente en los sitios de flexión, en las manos, en las interfalángicas proximales. Ay, perdón. Perdón. Ahora, puede haber lesiones, estas lesiones hiperpigmentadas en ustedes, en las metacarpos, en las interfalángico-proximales, pero también puede haber en los codos y en las rodillas. Estas se llaman placas de Gotrón. Y hay otras muy características que son estas, pápulas en heliotropo, que son lesiones, pero a diferencia de las hiperpigmentadas que les decía, en las metacarpos o en las interfalángicas o en los codos, estas son principalmente en los párpados y puede haber una afección periorbitaria. Esto es muy característico de la dermatomiositis. Hay otras lesiones cutáneas de la dermatomiositis, como el signo de la V del cuello, como esta lesión hiperpigmentada que ustedes ven, el signo del chal en la parte posterior, o inclusive puede haber un eritema facial, como el que pueden ver en la parte inferior, muy similar al lupus eritematoso sistémico. Hay una variante de la polimiositis que da un síndrome, se llama de manos de mecánico. Y esta polimiositis que se asocia a manos de mecánico también puede dar afección pulmonar. Miren cómo están estas lesiones hiperpigmentadas. Bueno, más bien, estas lesiones con escama, con múltiples escamas en toda la mano, muy característico a lo que vemos en unas manos de mecánico.
También puede haber alteraciones musculares, bueno, más bien, puede haber este tipo de lesiones, vean, en la cutícula que se asocian a vasculitis. Y puede haber también muy similar a estas lesiones vasculíticas en las manos, también puede haber en cualquier órgano. Asociada a neoplasias es un porcentaje bajo de 8 a 10% y se asocian a lo que les decía, a los tumores de acuerdo a edad y sexo, mama, pulmón, próstata, etcétera. Puede ser durante, antes o posterior a la neoplasia. Normalmente aparece la miopatía y se descubre la neoplasia. Y el segundo en frecuencia es que aparece la neoplasia y posteriormente aparece la miopatía. En los niños, después de los 5 a 15 años o a 16, les decía que la miopatía más frecuente principalmente es la dermatomiositis y es muy similar la debilidad en cintura escapular y pélvica, el heliotropo, las lesiones en gotrón en las manitas y en los niños pues no da tanta afección a órgano, pero sí da mucha afección muscular. En los niños, lo decía, la afección puede ser muscular, va a dar también mialgias y estas son las lesiones de las cutículas, la vasculitis que les decía, que si lo viéramos por capilaroscopía, que les decía que es como un microscopio para ver capilares, veríamos este engrosamiento que les estoy señalando a ustedes de los capilares. A diferencia de los adultos, en los niños puede dar calcificaciones a nivel periarticular, que es algo muy característico de esta enfermedad en niños. Y en formas, digamos, más graves puede haber lipodistrofia, atrofia de las áreas donde afecte la miopía y esto da un patrón parecido a la esclerosis sistémica. Otra característica a diferencia de los adultos es la artritis, o sea que las calcificaciones y la artritis son más de niños a diferencia que los adultos, o en los adultos hay más la afección a órganos. Se asocian principalmente a lupus, artritis, esclerosis sistémica o a vasculitis. Como les decía, como todas las enfermedades reumatológicas, que en un 30% se pueden asociar a otra enfermedad reumática. Hay una variante muy rara que se llama dermatomiositis amiopática, que es una dermatomiositis, o sea, las lesiones cutáneas en heliotropo, en gotrón, pero lo que la diferencia del resto de la dermatomiositis es que no da lesión muscular. Entonces, hay quien escucha eso y dicen, están locos, pues existe esto en un 10%, en donde puede tener lesiones en el heliotropo. Espérame tantito. Puede tener lesiones en heliotropo, puede tener lesiones en gotrón, pero no tiene afección muscular. Y vuelvo a repetir, esto se asocia en un 10%. ¿Qué nos da la pauta a este diagnóstico? Pues la biopsia, que habla de lesiones asociadas a dermatomiositis. Hay otro, el síndrome antifitetasa es el que se asocia a debilidad muscular, pero les decía que se asocia a afección pulmonar y da las dichosas manos de mecánico. Esto es, digamos que es de la variante de las miopatías más delicada porque afecta pulmón y si bien con el esteroide la debilidad muscular puede mejorar bastante, desgraciadamente la afección pulmonar puede dejar secuela. Este se asocia a este anticuerpo ARNT sintetasa. Entonces ya vemos dos anticuerpos frecuentes que se pueden asociar en estas enfermedades. La de miositis de cuerpos de inclusión, les dije que prácticamente no se las iba a comentar. Es muy rara, es más frecuente en más de 50 años en hombres y es una debilidad muscular local, distal o asimétrica, por eso casi no la vemos en reuma y sí en neuro. Se asocia a disfagia y a elevación de enzimas musculares CK y puede producir cambios miopáticos y neuropáticos por electromiografía, pero realmente esta la ve principalmente el neurólogo. Y bueno, por biopsia, esto no viene apuntado aquí, pero la biopsia es lo que lo diferencia de las demás. La biopsia de la miositis de cuerpos de inclusión principalmente va a dar una miopatía, se llama de fibras rojas rasgadas, que es como el diagnóstico diferencial con las otras miopatías.
La miositis localizada focal igual la ven los neurólogos, nosotras no la vemos. ¿Por qué? Porque solamente está confinada a un área o a una extremidad, inclusive a una parte del cuerpo como pueden ser los ojos. Entonces, eso probablemente lo lleguen a ver en neurología. Y bueno, es más que nada el resumen. Por ejemplo, la miopatía inflamatoria, la dermatomiositis, que se asocia, ya vimos, a lesiones en heliotropo, a lesiones en Gotrón, en Chal, múltiples lesiones cutáneas que pueden aparecer en los sitios de flexión, a debilidad muscular, se asocia principalmente a anticuerpos MI2. Entonces, la miopatía inflamatoria se asocia principalmente a la dermatomiositis, se asocia principalmente a este tipo de anticuerpos. A diferencia, por ejemplo, de los síndromes antisintetasa, que les decía que hay afectación muscular, como la polimiositis, que afecta la debilidad, afecta los músculos de la cintura escapular y pero no hay lesiones cutáneas, puede dar fenómeno de Raynaud, puede dar inflamación articular, puede haber fiebre, puede haber pérdida de peso, pero hay aparte afección pulmonar. Se asocia principalmente a anticuerpos antisintetasa. ¿Cuál? Anti-Jo1. Y el otro síndrome, también muy asociado a polimiositis, se asocia a este otro anticuerpo que se llama SRP y da también debilidad muscular, da afección cardíaca y da mialgias. Ambos son parte, estos dos, de la polimiositis y esta es parte de la dermatomiositis. La diferencia, les decía, la afección cutánea, que en estos no da. De estas no voy a hablar. Entonces, ya vimos que por un lado les puede llegar un paciente refiriendo que de 3 semanas, de 3 meses, de 6 meses o inclusive hasta de 1 año a la fecha tiene debilidad muscular, que inclusive ya le pide realizar sus actividades de la vida diaria. Por otro lado, el paciente, algunos les pueden referir que tengan alteración cutánea, algunos otros les pueden referir que tengan dificultad para la deglución, que ya empiecen con dificultad para respirar. ¿Y qué tendrán que hacer ustedes? O bueno, lo envían al experto. Nosotros primero ya lo revisamos y efectivamente comprobamos que el paciente tiene debilidad muscular asociado a todo lo demás que ya vimos. Le pido laboratorios y entre ellos enzimas musculares. ¿Cuáles son? La CK, la aldolasa, AST, ALT y DHL. Seguro todas estas enzimas van a estar elevadas. Puede haber una anemia de enfermedad crónica, puede haber reactantes de fase agudo elevados e inclusive el factor reumatoide, que ya vimos que no es específico de artritis reumatoide. Para seguir corroborando mi diagnóstico, pido una electromiografía o unas velocidades de conducción nerviosa y va a ver que los nervios están bien, pero el músculo está alterado, o sea, va a haber un patrón miopático. Y voy a pedir los anticuerpos, no siempre están presentes, más o menos en un 60-70% están positivos, principalmente el MI2, el Jo1, el SRP y algunos otros que pueden ver ustedes aquí que están presentes. Estos no son los más característicos son estos que ya veíamos. Perdón. Estos, el MI2, el Jo1 y el SRP, son los que necesito que se aprendan. Y una placa de tórax, porque ya vimos que puede dar una afección pulmonar, una electrocardiograma por esto de las arritmias, la placa de tórax para ver si no hay crecimiento cardíaco. Y bueno, el estándar de oro de diagnóstico en esta enfermedad es la biopsia muscular. La biopsia muscular principalmente se toma a nivel del deltoides o a nivel del tobillo, dependiendo de donde sea mayor la debilidad, o inclusive, más que el tobillo, a nivel del glúteo o la parte lateral, a nivel del trocánter, pero principalmente se toma en el deltoides, ya sea derecho o izquierdo. La biopsia nos va, la biopsia nos va a hablar de degeneración y regeneración de las miofibrillas,
de infiltrado inflamatorio a nivel perivascular e intersticial, de depósito de linfocitos, ya sea CD4 o CD8, de depósito de células B, y el infiltrado vascular. Y finalmente esto me conlleva mi diagnóstico. Aquí, como pueden ver, pues todo es la infiltración celular a nivel del músculo. Aquí hay otra infiltración celular a nivel del músculo, y ya con las diferentes tinciones los patólogos nos ayudan ante la sospecha de dermato o polimiositis. Cuando el cuadro ya es muy florido, chicos, o sea que ya hay una debilidad muscular importante, ya hay una dermato, inclusive ya le hice una electromiografía y todo me sale alterado, pues ya ni tiene caso hacerle la biopsia muscular. Solamente me serviría la biopsia muscular en estos casos para ver qué tanta inflamación hay y qué tanta atrofia. Cuando ya hay un patrón muy atrófico, le dé lo que le dé, la realidad es que ya no va a haber ninguna mejoría. Para eso me serviría la biopsia muscular. Ahora, también la electromiografía también, cuando ya es un patrón muy característico del paciente, que ya tiene mucha debilidad, hay anticuerpos presentes, enzimas musculares, etcétera. A veces también nos brincamos la electromiografía porque es sumamente dolorosa. Y la verdad es que pues también es otra molestia más que le causamos al paciente. En los últimos años, básicamente en los últimos 10 años, se han venido realizando resonancias magnéticas para ver la infiltración la infiltración linfocitaria, o más bien el infiltrado inflamatorio en el músculo, como pueden ver ustedes en las áreas señaladas. Pero es un estudio pues muy caro, entonces también esto, pues a menos de que el paciente tuviera mucho dinero, o lo haríamos para protocolo de estudio. Si de ahí, pues la verdad es que no nos serviría mucho este tipo de estudio. Igual, lo único que me sirve es para ver qué tanta infiltración linfocitaria hay, infiltrado inflamatorio, qué tanto depósito de grasa hay. El depósito de grasa, pues ya me habla de más de un problema crónico. Entonces, la resonancia, pues si tiene dinero el paciente, tenemos sospecha de que es más crónico, pues la haríamos, pero nada más para ver qué tanto agudo y qué tanto crónico es. No me serviría para el diagnóstico. Para el diagnóstico me sirve la historia clínica, la exploración muscular, las enzimas musculares y nada más. La electromiografía me ayuda para el diagnóstico y la biopsia muscular, si bien es el estándar de oro para el diagnóstico, me ayuda también para valorar el pronóstico dependiendo de la atrofia celular que se encuentre. Y esta pues me serviría más para valorar la cronicidad de mi paciente y la respuesta a tratamiento, claro. Como todo lo reumatológico que les he venido contando en estos meses, pues también hay criterios de clasificación para este tipo de enfermedades. Primero, que mi paciente cumpla con debilidad muscular simétrica de los músculos de la cintura pélvica y escapular. Segundo, elevación de enzimas musculares, CPK, aldolasa, transaminasas y DHL. Tercero, si se tiene electromiografía, que tenga un patrón miopático en la electromiografía. ¿Cuál es este? Potenciales de unidad motora pequeños y de corta duración, irritabilidad de inserción, fibrilaciones y ondas positivas y descargas repetitivas en bizarra y alta frecuencia. Esto es nada más para que lo conozcan ustedes, no es que les vaya a preguntar esta parte. Alteración de la biopsia, necrosis de las fibras musculares, infiltración celular, regeneración y atrofia, e infiltrado inflamatorio mononuclear. Y las alteraciones dermatológicas, si el paciente tiene una dermatomiositis o sospecha de dermatomiositis, eritema en heliotropo, pápulas de Gotrón, eritema facial o signos de Chal. Con todo esto, pues es una sospecha de que el paciente pudiera tener una miopatía del tipo de polidermatomiositis, miositis de cuerpos de inclusión o inclusive un síndrome paraneoplásico. Les decía que hay algunos medicamentos o algunas sustancias que inclusive pueden producir debilidad muscular y tendremos que hacer diagnóstico diferencial. Una distrafia muscular, la que les decía que lo ven los neurólogos, que son solamente alteraciones musculares muy localizadas en ojo o en una parte del cuerpo, o la que les decía de esta de esclerosis de miositis de inclusión, esclerosis lateral amiotrófica,
que donde se afecta la mitad del hemicuerpo y puede causar debilidad y atrofia muscular que ven los neurólogos, alteraciones de la unión neuromuscular, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré que ve neurología y que puede producir debilidad muscular. Y algunos medicamentos o sustancias que pueden producir de manera continua o intermitente debilidad muscular. Entonces, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales en esta enfermedad. También puede haber, por ejemplo, algunas infecciones virales, bacterianas, que si bien pueden ser parte de la fisiopatogenia de esta enfermedad, también puede ser diagnóstico diferencial, principalmente cuáles, las virales. Y metabólica, por ejemplo, sobre todo en los de más de 50, 60 años que tienen alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, diabéticos que llegan descompensados al hospital o algún problema del potasio, etcétera, y que llegan descompensados al hospital, pues pueden producir, por ejemplo, una parálisis hipopotasémica, una debilidad muscular asociada pues a la enfermedad de base. Entonces, todo esto se tiene que descartar. Bueno, hipertiroidismo, hipotiroidismo, etcétera. Rhabdomiólisis, la inflamación muscular secundaria a algún traumatismo repetitivo del músculo que puede ocasionar no debilidad, sino dolor muscular. Y lo que puede ocasionar es que se esté elevando la ceca y puede tirar proteínas. Esta rhabdomiólisis puede ser asociada a enfermedades, asociada a un traumatismo o asociada a algunos medicamentos, cosa que aquí no se produce debilidad. El tratamiento. El principal tratamiento en las miopatías inflamatorias principalmente son los esteroides. La realidad es que el esteroide mejora muchísimo y prácticamente de inmediato la debilidad muscular. También depende del grado de debilidad. Si es una debilidad muy leve, pues va a mejorar rápido. Si es una debilidad que está en cama el paciente con una fuerza muscular 1 o 0 de 0, pues prácticamente va a tardar más tiempo. El esteroide lo damos a 1 o 2 miligramos por kilo, ya sea tomado o en pulsos. En pulsos es intravenoso, dependiendo de qué, del grado de lesión muscular o de debilidad muscular. Esto se mantiene hasta por 8 semanas y de ahí se va reduciendo. Los inmunosupresores que nos sirven para ahorrar esteroide. ¿Qué significa esto? Para que tenga menos efectos secundarios del esteroide, para evitar una enfermedad rápidamente progresiva, evitar que vuelva a recaer el paciente o que no responda mucho al esteroide. Los principales inmunosupresores que dejamos nosotros principalmente es, por un lado, el metotrexato, que ya lo vieron, que en Sjögren, en artritis reumatoide, en la misma, hace ratito, la esclerosis sistémica, son medicamentos que se utilizan de manera continua. Puede ser solo o combinado con azatioprina. Por ahí les comenté en el lupus, por ejemplo, que damos azatioprina. Aquí pues también solos o combinados es muy bueno. ¿De qué depende? También pues del grado de afección. Otros medicamentos menos frecuentes que dejamos de dar, sin embargo que llegan a funcionar, es la ciclosporina, el micofenolato de mofetilo, que esto también se los dije en lupus, y la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es muy bueno para aquellos pacientes con lesiones cutáneas o, por ejemplo, los niñitos que les decía que provocan calcinosis, también es muy bueno. Inmunoglobulinas para aquellos pacientes graves con mucha afección muscular, totalmente en cama, y también en graves con afección a órganos, la plasmaféresis. El rituximab, un anticuerpo monoclonal que se los comenté en artritis, se los comenté en lupus, aquí en estadios graves, y que se tenga el dinero porque cuesta como 100,000 pesos el tratamiento completo, es otro arsenal al tratamiento de la miopatía inflamatoria. Básicamente el esteroide y los inmunosupresores es lo que utilizamos de manera continua en estadios graves con afección cardíaca pulmonar, la ciclofosfamida junto con los esteroides, y ya cuando el paciente está muy grave y realmente se tiene el recurso, ya sea en el hospital o económico, plasmaféresis, inmunoglobulina o rituximab. Factores de mal pronóstico: la edad, enfermedad de larga duración porque ya es crónica y difícilmente va a mejorar, compromiso pulmonar o cardíaco, disfagia por el riesgo de que el paciente vaya a progresar el paciente
a disfagia, a problema respiratorio e inclusive a falla respiratoria, fracasos a los tratamientos, neoplasia y diferentes tipos de anticuerpos antisintetasa. Mientras más anticuerpos, mayor riesgo de progresión. La afección pulmonar, pues es de las más graves, les decía, se asocia tanto a dermato como poli y también en la miopática y bueno, pues se asocia principalmente a disnea. Es respondedora, pero desgraciadamente puede dar secuelas y se asocia principalmente a JO1 y al síndrome antisintetasa que ya les comentaba yo. Estas son nada más para que lo conozcan, no es que se lo aprendan. Estas escalas que se utilizan para valorar la actividad de la enfermedad y la respuesta a tratamiento. La tasa de supervivencia es el 80% a 5 años y en la dermato juvenil 90% a 10 años. Ya les decía, de mal pronóstico, la raza, los casos graves, los no tratados o las afecciones pulmonares, síndrome antisintetasa. Desgraciadamente, solamente un porcentaje bajo, 30-40% pueden tener remisión, pueden tener ausencia de síntomas el paciente. Sin embargo, el 60% en algún momento de la evolución el paciente va a tener recaída. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que el paciente mejora tanto que deja de tomar su medicamento y vuelve a regresar con nosotros porque suspendió su tratamiento sin prescripción médica y empezó otra vez con el problema muscular. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No, doctora. No, todo bien. ¿No? Bueno, entonces, perfecto. Entonces, antes del viernes, ahora sí les prometo subir todas las presentaciones. La próxima clase veremos las espondiloartritis, que es un grupo de enfermedades que afecta principalmente la columna y son como primos de la artritis reumatoide, pero a diferencia de la artritis reumatoide que da afección periférica, esta da afección axial. Y eso sería todo, chicos, entonces. Una disculpa, perdón, pero voy en media carretera, está parado el tráfico y vengo con mi bebé y con mi perro. Mil disculpas, pero cualquier duda que tengan, la próxima clase, por favor. Muchas gracias. No se preocupe, doctora, gracias a usted. Okay. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bye. Bye.